Tercero, Third, Cristo resucitó. Jesus resurrected. Come on. Cristo resucitó. Jesus resurrected. Cristo Amen. resucitó. He came back to life. Ok, 4. Number 4. ¿Estás listo? Are you ready? ¿Listo? Are you ready? Nosotros resucitamos con Él. We resurrected with him. Todos los vivos, All of those who are alive, todos los vivos, those who are alive, celebremos la resurrección. let us celebrate this resurrection. Número 5, Number 5, Él regresará. he's coming back. Amen. Come on. Todavía no está cerrado toda la historia. All of the story is not closed up. It hasn't ended. Pero si te das cuenta, la resurrección es la antesala al final de la historia. But if you notice, resurrection comes before him coming back. Por eso vamos a entrar al mensaje. So let us go into the message. El legado transmitido. The legacy transmitted, ¿Ok? El legado de transmitir. or the legacy of transmitting. Primera de Corintios 15, 1 Corinthians 15, 3 y 4. 3 and 4. Miren lo que dice, por favor. Listen to what it says, please. Yo les transmito a ustedes lo más importante y lo que se me transmitió a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Escritura. Fue entregado, dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos, tal como dice la Escritura. I pass on to you what was most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scripture said. He was buried and he was raised from the dead on the third day, just as the scriptures said. El legado más importante que nos enseña el apóstol Pablo. The legacy that is most important taught by the Apostle Paul. Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia llamada Corintio. Paul is writing a letter to the church of Corinth. Y me sorprende completamente cómo expone ese legado como lo más importante. And it amazes me how he exposes this legacy as the most important thing. Hay un fundamento de doctrinas en el cristianismo, There's a foundation of doctrines in ¿verdad? Christianity, right? como que el perdón de pecados, Like what? Like the forgiveness of sins, la salvación, salvation, la fe, our faith, la imposición de manos, the laying on of hands, la venida del Señor the Jesucristo, coming of the Lord Jesus Christ, ok, el cielo y el infierno. heaven and earth, todo- heaven and hell. Y todas estas son las doctrinas como fundamento del cristianismo que tú y yo practicamos. And all of these doctrines are a fundamental to a foundation to our Christian Pero walk. si te das cuenta cómo expresa el apóstol Pablo el legado más importante, But if you notice, is how the Apostle Paul Es- transmits the greatest legacy. llevo muchísimos años en el evangelio I've been, just like him, been in the God and knowing Christ for many, many years. y hemos recibido como un mandato y una misión la gran comisión. And I've received as a great mission, the Great Commission. Ir por todo el mundo y predicar las buenas noticias a toda creación. Go out throughout the whole world, throughout the whole earth, and preach the Y good esas news, son las the buenas gospel. noticias. And that is the good news. ¿Ok? Si te das cuenta, Jesucristo tenía un mensaje principal. If you notice, Jesus in his Gospels, he had a principal message. Jesús vino a enseñar el reino de los cielos establecido en la tierra. He came to teach and establish the kingdom of God. Pero antes de él vino el último profeta llamado Juan el Bautista. But before Jesus came and appeared, there was one prophet, the last prophet, which was John the Y él Baptist. vino ¿a qué? A preparar el camino. And what did he come do? He came to prepare the way of the Lord. Ok, si te das cuenta, hay unos que vienen a preparar el camino. If you notice in scripture, there's people
that were called by God just to prepare the Y way. algunos somos, Carlos, de esos. And Carlos, you know, we're some of those. Otros, Jesús vino a establecer el reino. And to others, Jesus came to establish a kingdom. Pero mira los que siguen, los que ya han pasado por el camino del arrepentimiento. But listen well, to those who have gone through the way of repentance, Los que han recibido el reino. those who have received the kingdom, También recibimos un legado de ese que tuvo un encuentro con Cristo. we've also received a legacy from that man who had an encounter with Jesus. El legado que tú y yo como padres, como pastores, como líderes tenemos que transmitir a las próximas generaciones. The legacy that the leadership, the pastoral team has, is to transmit that to the coming generations. No solamente es la doctrina del cristianismo. It's not only the doctrine of Christianity. No, No. el legado es transmitir a las próximas generaciones The legacy is to transmit or impart into the coming generations que Cristo vino, that Christ came, murió He died, y al tercer día and on resucitó the third day He resurrected para resucitarnos a nosotros. so that we could come back to life. Hoy enseñé a las 12. Today He taught at El 12. primer Adán introdujo el pecado. The first Adam introduced sin, El pecado introdujo la muerte. and sin introduced death. Quiero que notes esto. I want you to Adán, notice something. Adán Adam no es el nombre del varón. It's not the name of a man or the Adán man. es el nombre de la raza humana. Adam has to do with the human race. Y a través de la raza humana entró el pecado And through the human race, sin entered por la desobediencia. because of disobedience. Y a través del pecado entró la muerte. And through disobedience or sin, death Porque entered in. porque la paga del pecado es, ayúdeme, porque la paga del pecado es muerte. Because the payment of sin is death. Dios le dijo al hombre, el día que comas del árbol ciertamente morirás. God told man, the day that you eat of the fruit of good and evil, that day you will surely die. No murió físicamente, He didn't die physically. murió He espiritualmente. died spiritually. Entonces todos los que fueron engendrados en Adán So everyone who is birthed out of or comes out of Adam, nacieron físicamente, pero nacieron muertos. we all came from Adam. All of us came from Adam, and Sí. most of us came dead Nacimos already. muertos. We came dead. Pero el segundo Adán, But the second Adam, que no fue formado del polvo de la tierra, that wasn't formed out of the dust of the dirt of the sino land, que fue of earth, engendrado por el Padre Celestial. but he was conceived by the Father in heaven. El primer Adán The first Adam, fue formado de la materia. he was made out of the material. El segundo Adán The second Adam viene de Dios. comes directly from God. No fue formado, fue engendrado. He wasn't formed, he was birthed. ¿Y qué quiere decir esto, mis And what does amados? this mean? Que este segundo Adán That the second Adam vino a terminar con la herencia pecaminosa del hombre y del pecado. came to end with the inheritance of death and sin from man. Jesucristo, el segundo Adán, Christ, the second Adam, vino a terminar con el pecado ¿Qué? y con las consecuencias del pecado, que es la muerte. came to end with sin and the consequences of sin. Jesús nos trajo de regreso a la vida. Jesus brought us back to life. Di conmigo, de regreso a la vida. Say with me, back to life. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, You and I were dead in our sins and our transgressions. pero gracias al segundo Adán, But thanks be to the second Adam, al engendrado por el Padre Celestial, given by our Heavenly Father. Él vino para terminar con nuestro pecado, He came to end with our sin, con mi pecado, with my sin, con los resultados de mi pecado, que with es the la muerte. results of my sins, which was death. Entonces Él vino a terminar con un legado de pecado y de muerte. So he came to end a fallen legacy which had to do Por eso with la death. resurrección That's why resurrection no es históricamente celebrar la resurrección de Cristo. is not to celebrate historically the resurrection of Es Christ, celebrar en la resurrección de Jesús nuestra resurrección. but it's to celebrate the resurrection that we receive from Christ in our lives. Era necesario Jesús venir y morir
y resucitar por causa de él? Was it necessary for Christ to descend Dile from al que heaven está a tu lado, and to die for él no himself? tenía que tener esa experiencia. Tell the person next to you, he didn't have to go through that experience. Él vino a morir para que tú y yo no pagáramos el castigo de la muerte. He came to die for you and I, so we didn't have to pay for our transgressions and our sins. Jesucristo dijo, Christ said, yo soy la vida. I am the life. Él no estaba hablando de la vida temporal de nacer hasta los 80 o los 90 años. He wasn't talking about a temporary span of life. He was talking about everlasting life. Cuando él dijo, yo soy la vida, When he said, I am the life, si te das cuenta, la palabra yo if you notice, es la I, the palabra de word Dios. I, is the name of God. Dios no ha nacido, Dios no ha muerto, porque Dios es eterno. God has never been born and God has never been dead because he's eternal. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Jesus said, no one takes my Alguien life. tiene que escuchar esto. Someone needs to hear this. A Jesús no le quitó la vida ni los sacerdotes ni los romanos. Nor the priests nor the Romans took Jesus' life. Él entregó su vida por ti y por mí para que tú y yo no experimentáramos la muerte eterna. He said he lays down his own life so that you and I don't have to experience death. Por eso, padre, líder, pastor, That's why father, parent, leader, pastor, asegurémonos que el legado que transmitimos a nuestras próximas generaciones make sure that the legacy that we transmit into our coming generations no es mantener un apellido vivo, is not so that we can keep a last name alive. no es mantener prácticas de la familia de generación en generación. It's not so that we can keep practices of a family or a relative from generation to generation. El legado más importante The most important legacy we es can leave enseñarle a nuestros hijos is to teach our children y a todos los creyentes and all believers que Cristo vino del cielo, that Christ came from murió en heaven, una cruz he died on the y cross, resucitó al tercer día, but that he resurrected on the third day. pero no resucitó solo, But he didn't resurrect by himself, que nos resucitó a ti y a mí que estábamos muertos. but he resurrected you and I Ese es because we were dead. Ese es el legado más importante que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Corinto. This is the most important legacy that the Apostle Paul teaches the church of Corinth. Ahora, ya estás tomando nota, padre. Parent, are you taking note? Si estás tomando nota, You're taking note. el Good. legado más importante The most important legacy es la venida de Jesucristo, su muerte y su resurrección. is the coming of Christ, dying and resurrecting. Mira lo que sigue. Segunda cosa, Secondly, sin muerte no hay resurrección. without death, there's no resurrection. Miren lo que dice Romanos, Listen to what Romans says capítulo 6, del 1 al 5. from chapter 6, 1 through 5. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Perdón, pastor, you skipped to the third point. Perdón. Ok. Gracias, Julio. Thank you. Segunda cosa. Paying attention. Segunda cosa. Second thing, El embajador de la resurrección. the ambassador of resurrection. Gracias, Julio. Embajador de la resurrección. The ambassador of the resurrection. Jesucristo viene como embajador de la resurrección. Christ comes as an ambassador of resurrection. Y esto lo encontramos ahí en Corintios, 1 de Corintios 15, 20 al 23. And we find this in 1 Corinthians 15, 20 to 23. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha. Dice, el primero de todos los que murieron. Así que ya que ven tal como la muerte entró al pecado por medio de un hombre, ahora la resurrección de entre los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos murieron ¿por qué? Porque todos pertenecían a Adán. Todos que pertenecen a Cristo, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nuevamente. Pero esta resurrección tiene un orden.
esta resurrección tiene un orden. Cristo fue el resucitado primero de toda la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. But in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of the great harvest of all who have died. So you see, just as death came into the world through a man, now the resurrection from the dead has begun through another man. Just as everyone dies because we all belong to Adam, everyone who belongs to Christ will be given new life. Okay. But there is an order to this resurrection. Christ was raised as the first of the harvest, then all who belong to Christ will be raised when he comes back. Ok, un embajador An ambassador es alguien enviado de otro reino, de otro país, a otro lugar. he is sent from his home country to another country. ¿A qué? For what? A representar a alguien y a algo. To represent someone or something. Por eso en todos los países hay un edificio que se llama la embajada. That's why in every country there's an embassy. Y la embajada vive un embajador. And at the embassy there's an ambassador. Acuérdate que el hombre está en mortandad. Remember that Sí. man is under death. Dice que estaba en oscuridad. The Bible says that we were in total darkness. Pero entonces Dios decide enviar a un embajador. But then God decides to send an ambassador. A un embajador de la resurrección. Someone from the resurrection. Dice que él es el primero de entre todos los descendientes. It says that he is the first one out of all the descendants. Entonces, cuando Adán perdió la vida espiritual, So when Adam lost his spiritual life, ¿ok? Estaba muerto el hombre. man was dead. Pero Jesucristo, como embajador de la resurrección de la vida, But Christ, as an ambassador of resurrection life, viene a redimir al hombre de su estado de mortandad. he comes to redeem man from his death state. Esa fue la finalidad de la venida de Cristo. That was the finality of Jesus Christ coming. Muchos hacemos énfasis en que Jesús vino a perdonar nuestros pecados para desviarnos del infierno. Many believe that Jesus came to forgive us our sins, take away our sins, and lead us not to hell, but from hell to heaven. Eso es parcial, eso es parcialidad. That is a partial truth. ¿Tú crees que Él vino solamente a borrar nuestros pecados para que no fuéramos al infierno? Do you think he just came to get rid of our sins so that we wouldn't go to hell? Él vino a perdonar nuestros pecados, He came to forgive our sins, a limpiarnos del pecado to cleanse us of our y a wickedness, revivirnos de la mortandad en la cual estábamos, and to redeem us from death where we were, para introducirnos nuevamente a la vida. to introduce us back unto life. Ahora, si te das cuenta, dice que esta resurrección tiene un orden. It says here, we read, that resurrection has an order. Cuando tú y yo creemos en Cristo When you and I believe in Christ, y nos bautizamos, we believe, we accepted him, we decimos que baptized, nacimos ¿qué? De nuevo. that's when we're born again. Escucha, renacimos de nuevo. That's when we were born again. La primera vida fue en muerte. The first life was death. Aceptamos al que es la vida We accept he who is the life, y experimentamos la nueva vida. and we experience the new life. ¿Cuántas nuevas vidas hay en este lugar? How many new lives are in this place? ¿Sí? Amen? Ahora, recibimos la vida. Now we receive this new life. Pero si te das cuenta, ¿qué está diciendo también el apóstol Pablo? But if you notice here what the Apostle Paul is also saying, Que esa resurrección tiene dos partes. that this resurrection life has two parts. Que estamos experimentando que Él regrese para experimentar la resurrección eterna. We're waiting for him to come back so we can experience the resurrection which is eternal. La primera fue del estado espiritual de mortandad. The first one was our spiritual death, the state that we were in before. La segunda viene para conectarnos
y trascender hacia la eternidad. The second coming is so that we can transcend into eternity. Por eso Jesucristo That's why Christ, no solamente vino a ser el Mesías, not only did he come to be the Messiah, también vino a ser el embajador de la resurrección. but he came to be the ambassador of resurrection. Jesús es más de lo que tú y yo jamás hemos imaginado. Jesus is more than whatever you and I can ever imagine. Nos han enseñado lo básico, They've taught us the basics. pero Jesús es mucho más de lo que tú y yo jamás hemos imaginado, podemos deducir. But Jesus goes beyond our finite mind or the mindset that we've had about him. Jesús es nuestro sumo sacerdote. He is our high priest. Jesús es nuestra porción. Christ is our portion. Jesús es nuestra maná. He is our manna. Jesús es nuestra salvación. He is our salvation. Jesús es nuestro libertador. He is our deliverer. Jesús es nuestra vida. Christ is our life. Jesús es nuestra resurrección. He is our resurrection. Jesús es nuestra verdad. He is our truth. Jesús es el Rey de Reyes y el He is Señor de The Señores. Lord of Lords and King of Kings. Jesús es el embajador de la resurrección. He is the ambassador once again of resurrection. Me podría pasar el resto declarándote todo lo que Jesús es. We can go on declaring what Christ is. Por eso no podemos reducir a Jesús a un aspecto solamente. That's why we can never reduce Christ to one aspect Así, only, así alone. como Dios tiene un nombre para cada circunstancia de nuestra vida. Just like Christ has a name for every circumstance in our Cuando lives. estamos enfermos, When we are sick, Dios se revela a nosotros God reveals himself to y us. Dios dice, yo soy And he says, Jehová I am Rafa, Jehovah tu sanador. Rapha, your healer. Cuando estamos en necesidad, When we're in great need, Él dice, yo soy Jehová Jireh, he is Jehovah Jireh, tu proveedor. your provider. Cuando estamos confundidos de identidad, When we're confused in our identity, Él dice, he says, yo soy Jehová Nisi, I am Jehovah yo soy Nissi. tu bandera, I am your yo banner. soy tu identidad, I am your yo identity. soy tu fundamento. I am your foundation. ¿Te das cuenta que el mundo está atravesando una crisis de identidad? Do you notice that the world is facing a crisis of identity? Hay una generación de chavos There's a generation of young people que andan en patas y en manos, that they're en walking pies y en manos. on their feet and their hands. ¿Y cómo se dicen llamarse? And what do they say they're called? Ayúdame. Sí sabes. You guys know. ¿Cómo se dicen llamar, Erika? How do they call themselves? Los Tyrians, sí. That. Pero ¿sabías que en Europa But did you know that in Europe, también está surgiendo una generación de adultos there's also a generation of adults que traen un collar invisible, traen un collar pero con un perro invisible? ¿En serio? They have what? Un collar, un leash, Okay. So they have a leash. caminando a un perro invisible. So they have a leash and they're walking an invisible dog. Mira la primera generación That's how much I know. viviendo en ilusión, Look at this first generation living out of an illusion, liderando algo invisible. leading something that is invisible. Y mira a la próxima generación And look at the next generation definiéndose como Tyrians. and defining themselves as Tyrians. Tú dime si esa no es una crisis en nuestro mundo. You tell me if that's not a crisis in our world. Hoy hay hombres que dicen que son mujeres. Today, out there, I hope not in here, but out there, there's men that think that they're women. Y mujeres que dicen que son hombres. Out there, again, women that think they are men. Hoy en la iglesia Nowadays in church, hay personas que se dicen cristianos, they call themselves Christians, pero no lo son, but they're not. porque no han experimentado el espíritu de resurrección. Because they've never experienced the spirit of resurrection. ¿Cómo puedes decir que has recibido al embajador How can you say you've received this ambassador si todavía vivimos como el mundo? if we still live
like the world. Recibir a Cristo es recibir al Salvador, To receive Christ is to receive a Savior, pero también es recibir al embajador de la resurrección. but also is to receive the ambassador of resurrection. Por eso cantamos. That's why we sing. Escuche lo que cantamos. Listen to what we sing. Ya no soy esclavo del temor. I am no longer a slave Ahora soy hijo de Dios. to fear. Esa Now I es am a son of identidad. God. Identity. Y los que son hijos And those who are sons and no daughters, son guiados por sus deseos. they are not led according to Scripture Son by their guiados. desires. Son guiados por el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. According to Romans 7 and 8, it says that we are led by the Spirit of God who raised them up from the dead. No basta con decir soy cristiano. It's not enough that I say I'm a Christian. Tiene que haber evidencias en mi vida que he recibido al Salvador y al embajador de vida. There needs to be an evidence, a manifestation of evidence in my life that I've received this Savior and this ambassador of resurrection. No confundamos Let us not be el confused. espíritu de religión Let us not confuse ourselves with the spirit of con el religion, espíritu de resurrección. with the spirit of resurrection. There's a No big lo difference. podemos confundir. We cannot be confused by it. Vivir una vida religiosa To live a religious life es venir a experimentar servicios religiosos, is to come and experience religious services. visitar a Dios cada 8 días, And we visit God in His house every 8 days. pero vivir sin Cristo But live without Christ y llamarme and call cristiano. myself a Christian. ¿Cuáles son las evidencias de la nueva vida en ti y en mí? What is the evidence of this new life in each and one of us in Christ? Mis amados, esto es muy importante, Beloved, this is very important. porque cuando una nación no recibe al embajador, Because if a nation doesn't receive their ambassador, no se establece el reino que fue enviado a establecer en un lugar. the kingdom doesn't get established, which was sent to be established. Jesucristo no vino a establecer una religión. Christ never came to establish a religion. Por eso Él nunca levantó un templo. That's why He never raised the Él vino a temple. establecer un reino. He came to establish a Él kingdom. vino a establecer un gobierno diferente al del mundo. He came to establish a government way different than the world's. Él vino a introducirnos a la vida de regreso con Dios. He came to introduce us to life once again with God. Esas son las evidencias del poder de la resurrección. That is the evidence of the power of the resurrection. Ok, número 3. Number 3, Sin muerte no hay resurrección. without death there's no resurrection. ¿En qué concluiremos? Dice Romanos. In Romans 6, 1 through 5. Vamos a seguir persistiendo en seguir pecando para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fueron bautizados para unirse a Cristo Jesús, en realidad fueron bautizados para participar de su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados en él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida de resurrección o en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, como la suya, sin duda también estaremos unidos en Él en su resurrección. Amen. What should we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. For if we have been united with Him in a death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His. Sin muerte no hay resurrección. Without death, there's no resurrection. Jesús vino a morir por causa de nuestros pecados. Yes, Jesus came to die because of the condition that we were in sin. Ahora, como seguidores de Cristo, Now, as followers of Christ, tiene que haber un seguir de sus pasos. there needs to be a following of His Di footsteps. conmigo, Cristo murió
Say with me, Christ died por mí, for me, por mis pecados, for my sins, para resucitarme de entre los muertos. to resurrect me out of the dead. Ahora, fíjate, en similitud tenemos que morir nosotros todos los días a la naturaleza pecaminosa. In a similar way, you and I, we need to die daily to our old nature. Hay en nosotros deseos de la carne que no quieren morir. There's desires in our flesh that don't want to die. Escucha esto. Listen to this. Pero si nosotros no morimos a la naturaleza de Adán, a la pecaminosa, If you and I don't die to the old self, our sinful ways of the past, ¿cómo podemos experimentar o participar de la resurrección de Cristo? how can we participate of the resurrection of Christ? Escucha, todo el que practica el pecado está en muerte. The Bible says that whoever practices sin or a bad habit is in death spiritually. Pero esa no es la muerte de la que está hablando Pablo. But that's not the death that Paul is talking about. Esa es la muerte que introdujo Adán. That is the death that was introduced by Adam. Pero cuando aceptamos a Cristo But when you and I accept y Christ, volvimos a recibir la vida, and then once again we receive life, nosotros tenemos que hacer morir los deseos pecaminosos en nosotros. we need to put to death our fleshly desires. Y si nosotros no renunciamos a ellos, And if you and I don't renounce to them, ¿cómo podemos hacernos semejantes a Jesús en su muerte? how can we be the same or following to his footsteps Si no- into his death? Si nosotros no morimos a nuestros deseos como Cristo murió por nuestros pecados, If we don't die to our desires, our fleshly desires, like Jesus died for our sins, te lo tengo que decir. we have to say this. Si no morimos a los deseos de nuestros deseos pecaminosos, If we don't die to the desires of our flesh, adulterio, fornicación, adultery, orgullo, fornication, falta lust, de perdón, lack of forgiveness, ¿ok? Resentimientos, resentments, borracheras, drunkenness, orgías y orgies, toda esa clase de pecados. and all types of sin. Escucha, si no morimos a eso, If we don't die to that, es imposible que experimentemos la resurrección de Cristo. it's impossible for you and I, according to Scripture and His order, for us to experience His Si resurrection. nosotros queremos experimentar el poder de la resurrección de Cristo, If you and I want to experience the power of His resurrection, es importante unirnos en semejanza en su muerte. it's important that you and I unite with Him in His death. Cada que tú y yo morimos a algún aspecto de nuestra carne, Every time that you and I die to an aspect of our flesh, escucha, déjame ponerte un ejemplo. let me give you an example. Si yo batallo con orgullo en mi corazón If I battle with a bad habit, for example, with pride, y yo crucifico, Javi, ese orgullo and I crucify Javi, that pride, y perdono a esa persona que me hirió, and I forgive the person who hurt me, estoy crucificando mi orgullo I'm crucifying my pride. y supuestamente tú estás perdiendo. And maybe you're thinking, I'm losing. Sí estás perdiendo el orgullo, Yes, you're losing your pride. pero mira lo que estás ganando. But look at what you're gaining. Estás ganando el poder de la resurrección de Cristo. You're gaining the power of the resurrection of Christ. Muchos de nosotros estamos limitados Many of us are limited en vivir esa vida poderosa, ferviente, espiritual, creciente. in that living that spiritual life that is fervent, that is growing, that is burning. Porque hemos amado más el pecado que la vida de resurrección. Because we've learned to love our sinful nature, our sinful ways, our bad habits than His Y resurrection. Jesús dijo, And Jesus said, es necesario que la semilla caiga y muera. it is necessary for the seed to go into the ground and die. Porque si cae y muere, Because if it falls and it dies, dice, vendrá de regreso. then it will come back to Pero life. esta vez va a venir con fruto. But it's going to come with fruit. Cada que tú y yo crucificamos nuestra carne,
Every time that you and I crucify our la flesh, vida del Espíritu the life of the empieza a Spirit manifestarse en nosotros. begins to manifest in our lives. Y ya no hay orgullo, And there's no pride. ya no hay vanagloria, There's no vain glory. ya no hay arrogancia, There's no arrogance. ya no hay resentimiento. There's no more resentment. Hay misericordia, Now there's mercy. hay amor. Now there's love. Escucha, hay perdón. Now there's Cuando forgiveness. tú perdonas, When you forgive, estás viviendo en la vida de You're resurrección. living the life of resurrection. Cuando tú y yo amamos a los que nos aman, no tiene ningún mérito. When you and I love those who loves us back, there's no merit. Pero si yo amo a aquel que me critica y murmura de mí, But if I love the person who criticizes me consistently and murmurs behind my back, y mi carne dice, and my flesh says, vive en la ley de Moisés. live under the law of ¿Cuál es Moses. la ley de Moisés? What is the law of Moses? Ojo por ojo y diente por diente. Eye for an eye and tooth for tooth. Pero en mi nueva In naturaleza, my new nature, en mi nueva in my naturaleza, new nature, hay una nueva ley there's a new law, que es el amor. which is love. Entonces me extiendo a esa persona con amor. So I extend myself to that person with love. Cuando tú extiendes el amor a esa persona que no te quiere, When you extend that love towards a person Lo que or se a está mercy to a person that doesn't deserve it, lo que se está manifestando es el poder de la nueva vida que es la resurrección. what is being manifested is the power of that new life and resurrection of Christ. ¿Tú sabías que el perdón que Jesús nos otorgó Did you know that the forgiveness that Jesus gave us, nos libró de las ofensas a Dios? it delivered us from offenses from ¿Cuántos de los God? que estamos aquí hemos ofendido a Dios? How many of us have offended God? Y Let's be real. lo seguimos ofendiendo. And we continue to offend Him. Pero gracias a la obra redentora de Cristo, But thanks to the work of the redeeming work of Christ, tenemos perdón. we have forgiveness. ¿Cuántos hemos recibido perdón de Cristo? How many of us have received Ahora, Jesus' forgiveness? ¿qué nos dice la nueva vida? What does the new life tell us? Dar de gracia Give out of grace lo que de gracia haber recibido. what you've received by grace. Hemos recibido amor. Have we received love? ¿Por qué otorgamos rencor? Why is it that we give resentment? Hemos recibido gracia. Have we received grace? ¿Por qué pagamos mal por mal? Why do we pay bad with bad? Si ves que las evidencias manifiestan que pertenecemos a la vida antigua, Do you see that the evidence are manifesting the old lifestyle? Jesús no vino a esta tierra para que se contara una historia de Él. Jesus never came to this world so that a story would be told after Jesús him. vino a cambiar nuestra historia, He came to change our story para escribir un nuevo capítulo en nuestra vida. so that he could write a new chapter of our story. Hay tanto que pudiéramos hablar, There's so much that we could talk about, pero voy a terminar but we're aquí. going to end. La resurrección es la experiencia de conocer a Cristo. The resurrection is the experience of knowing Christ. La resurrección Resurrection es la experiencia is the experience de conocer a Jesús. of knowing Christ. Mira lo que dice la escritura. Listen to what scripture says. Filipenses 3, 10 y 11. Philippians 3:10 Mira through lo que 11. dice el apóstol Pablo. Listen to what Apostle Paul says. Un ex religioso asesino, perseguidor de la iglesia, Paul, back in the day, named Saul, he is the persecutor of the church. ¿qué dice uno de los mandamientos? No matarás. What does one of the commandments say? Thou shalt not kill. Saulo era un fariseo religioso. Saul was a Pharisee of Pharisees, that was a religious man. Conocía la ley, He knew the law, pero la quebrantaba porque andaba matando a los del camino. but he would break it every day because he would kill those of the way. Pero él tuvo una experiencia. But he had an experience. Pero él tuvo una experiencia. But he had an experience. Yo espero que tú y yo tengamos una experiencia con ese mismo Cristo. I hope that you and I have an experience today with that same Christ. Porque esa experiencia, Carlos, Because that experience, Dad, cambió su vida changed his life y cambió su historia. and it changed his history. De ser un From perseguidor being a prosecutor, a ser un enviado.
to being a sent one, de ser un maltratador to being someone who mistreated, a ser un edificador. to be an edifier, a ¿Qué builder. manifiesta todo eso? What does this all manifest? El poder de la The resurrección, power of resurrection, cambiando una vida. changing a life. La pregunta si ese poder de ese Cristo resucitado The question is today, the power of the risen Christ, ha cambiado nuestra propia vida, no lo de los demás, la mía propia. not that it has changed the lives of others, has it changed my own life? Mira qué escribe este apóstol para cerrar. Listen to what who used to be Saul, now Paul, says. La resurrección The resurrection es la experiencia de conocer a Cristo. is the experience of knowing Christ. Algo que me ha aterrorizado mucho a mí Something that's made me tremble es leer un relato que dice la Biblia, is to read a story that is written in the y Bible. en aquel gran día And in that great day, muchos, no poquitos, many, especially believers, dirán: they will say, Señor, teníamos el ministerio profético, Lord, we had the prophetic ministry. practicamos el ministerio de la liberación, We practiced the ministry of deliverance. echamos fuera demonios, We casted out demons. profetizamos. We prophesied. Dice, y de adentro se irá una voz que dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Then a voice will come out of heaven and say, I never knew you, you Profeti- evil workers of iniquity. Profetizaban y hasta sacaban demonios. They would prophesy and they would cast out demons. Pero mira lo que dice: But no listen os to what it says. conozco, He says, I never knew you. no os conozco. I never knew you. Y eso tiene que ser un eco en nuestra vida, mis amados And that hermanos. needs to resonate in our lives and in our spirit. Que no basta con venir a hacer ministerio, That it's not enough that we come to do ministry, que es necesaria una metamorfosis en nuestra propia vida, but that there needs to be a total transformation un in our cambio lives. total en nosotros. A change totally Porque from one way to yo another. siempre he dicho esto: Because I've always said this. Jesús no vino a darnos una manita de gato. Jesus never came to just lick us and clean us with a lick. Jesús no es como ese programa que te meten, te cambian el peinado y te cambian la ropa y eres una nueva persona. Jesus is not like that program we see where they do a total makeover. Eso es lo que hace la religión. That's what religion does. Pero Jesús viene a cambiar desde adentro hacia afuera. But Jesus has come to change us from the inside out. Porque Él vino a lavar el plato y el vaso por dentro. Because he came to cleanse the cup and the plate completely. Mira lo que dice Listen to what it says. Filipenses 3, 10 y 11. Philippians 3, 10 and 11. Quiero conocer a Cristo. Wow. No quiero conocer mi denominación. I don't want to know my denomination. No quiero llevar a cabo un ministerio. I don't want to take on a certain ministry. Mira lo que dice el que lo tiene todo. Listen to the person who has it all. Quiero conocer a Cristo I want to know Christ y experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. and to experience the great power that raised them from the dead. Quiero sufrir con Él I want to suffer with him y participar en su muerte and participate in his death para poder experimentar so that I can experience de una o de otra manera in one way or another la resurrección de entre los muertos. the resurrection in the midst of the dead. Lo que tú y yo tenemos que aspirar, mi amado hermano, What you and I need to aspire, beloved, no es a pertenecer a una iglesia, is not to participate or be part of a church. no es participar en los ministerios y en los dones. It's not to participate in the ministry or in the gifts. El mayor deseo del apóstol Pablo, y nos lo enseña, The greatest desire of the Apostle Paul, and he teaches us porque right here. muchos nos hemos estado entreteniendo con el ministerio y con una vida religiosa. Many of us have been entertained with ministry and with a religious lifestyle. Dile al que está a tu lado: la religión no salva. Tell the person next to you, religion doesn't save.
A lo que tenemos que aspirar What you and I should aspire es conocer a Cristo, is to know Christ, porque en esto consiste la vida eterna, because life consists of this, en conocer a Dios y a Jesucristo el enviado. to know God and to know who He has sent. Pablo dijo, tengo todo por basura. Paul once said, I have left everything cuando él because dijo- I've noticed that it is garbage to me. Y cuando él dijo todo, era todo, mi amado. And when he said everything, he meant everything. Nosotros no sacrificamos ni siquiera un día de trabajo por Cristo. Most of us, we don't sacrifice a day of work. Pablo dijo, todo lo que poseo lo tengo como si fuera la bolsa de basura. Paul said, everything that I've obtained, everything that I've had, I see it as garbage. Isaías, por una sola cosa, Isaías. Isaiah, for one reason, Sonia, por una sola cosa, for one thing, por conocer a Cristo to know Christ y experimentar and experience el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. the power of that one who resurrected him from the dead. La intención de Dios en esta temporada The intention of God in this season es conocer a Cristo is to know Christ y ese poder que lo levantó al tercer día de entre los muertos. and that power that raised him from the dead on the third day. Muchos de nosotros Many of us, tenemos vida física, we have physical life, pero espiritualmente no la tenemos, mi amado. but spiritually we don't have one. No te conformes con llevar el título de cristiano. Don't be conformed with carrying the title of a Christian. Este no es un tiempo de jugar a ser cristiano It's y, not, hace- it's not a time or a season for us to play Christian y hacerle un favor a Dios de visitarlo cuando tenga tiempo. and to come and visit God in His house whenever I feel like it, whenever I have time. ¿No se te hace algo de lo que está viviendo el cristianismo del día de hoy? Isn't it familiar of Christianity today? En aquellos años, Carlos, Back in those days, Carlos, ¿te acuerdas de las visitas de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana? do you remember when you would go visit houses, different people, No different teníamos- believers from 9 o'clock to like 5 in the No morning? teníamos problemas con ello, mi amado. We had no problem or issues with it. Hoy si el pastor se pasa de los 35, 40 minutos, Nowadays, we believe that if the pastor Ya estamos goes inquietos. beyond 35, 40 minutes, ¿te acuerdas cuando íbamos al costerazo? remember when we would go to the outskirts of the Literalmente, city mis limits? amados, Literally, nos persiguieron con machetes, con palos y con piedras a Carlos, a mi mamá y a otros hermanos. to my dad and I and to many other people back in the day, about 40 years ago, we would be persecuted with stones and sticks, Nos intimidaban, Carlos. would be intimidated. Hoy una lluviecita y no tener ray nos bloquea. Now, a little rain, a little storm, not having a ride, oh, we can't make it. Pastores, que vivo muy lejos. Pastors, because I live so far ¿Desde away. dónde vienes? Where ¿Desde you dónde come- vienen? ¿Cuánto tiempo hacen? 1 hora con tráfico, 1 hora y media. Emmanuel and his wife, they come from Burbank, and I believe Emmanuel drives pretty fast, and he still makes an hour. Pero nosotros no vivimos ni a 5 millas de aquí. And we don't live not even 5 miles Y away from tenemos here, dificultades con and it's buscar so a Dios. difficult for us to get here. ¿Sabes que por una razón Dios le dijo a Moisés que el tabernáculo lo levantara fuera de la aldea? Y que el que tuviera hambre viniera. There's a reason why God told Moses to raise up an altar, the altar, and set the camp outside of where everyone ¿Por qué te was. traigo esto, mi Whenever amado? people were hungry, they had to go there. Why am I telling you this? ¿Por qué te traigo esto? Why am I bringing this up? Porque el enemigo quiere seguirnos manteniendo detrás de una piedra, en un hoyo, en un estado de mortandad espiritual. Because the enemy of our lives, he wants to continue to have us behind some hole somewhere with a rock rolled on it. Pero el que dijo, But he who said, estoy cerrando, el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, I am the resurrection, I am the life. vino He came
y vio a un amigo de él metido en una cueva con una gran piedra. And he saw his friend that was in a cave hidden behind a stone. Él no movió la piedra. He didn't move the Los stone. que tienen que mover la piedra somos nosotros. Who needs to move the stone is us. Él fue el que declaró la vida. He is the one who declared the life. Señor, lleva demasiado tiempo muerto, ya huele mal. Lord, he's been in there for so long. He stinks so much. No importa cuánto tu familiar lleva muerto en delitos y pecados. It doesn't matter how long your relative has been dead in his transgression. Dios te dice, and his mueve sins. la piedra, mueve la piedra. He says, remove the stone, remove the stone. ¿Quieres ver la vida You want de to see regreso? the life back? Mueve la piedra. Move the stone. Movamos nuestras excusas, Let us get rid of our excuses. nuestras imposibilidades. And let's stop looking at our impossibilities. Y cuando ellos movieron la piedra, And when they moved the stone, Jesús dijo, Lázaro, Christ said, Lazarus, sal fuera. come out. Y en ese momento Lázaro ordenó, porque Jesucristo es más poderoso que la muerte. Because Christ is more powerful than death Y yo itself. vengo a decirte esta tarde, And I've come to tell you this afternoon, pueden pasar los años, years can go on, pero el poder de Jesucristo but the power of Christ sigue resucitando muertos el día de hoy. continues to raise the dead even until today. Esta es una temporada It's a de season resurrección. of resurrection. No esperes seguir celebrando resurrección el otro año. Don't wait till next year to celebrate resurrection once again. Hoy la celebramos Today we celebrate it, y mañana la vamos a celebrar también. and tomorrow we're going to celebrate it as well. Y así lo vamos a hacer el resto del año. And we're going to do so every day for the rest of the year. Sion no es una iglesia que celebra la resurrección cada año. Zion is not a place that celebrates the resurrection every Sion year. es una iglesia Zion is a church, que celebra la vida y la resurrección todos los días. is a church that celebrates life and resurrection every day. Mi amado, Beloved, quizás tú digas, maybe you're saying to yourself, esperaba un mensaje más suave, pastor. I was expecting a softer message. Si tú te das cuenta, If you notice, cuando Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos, when Jesus resurrects, brings back to life Lazarus, no susurró. Si tú He venías por un susurro el día de hoy, he didn't whisper to him. If you were los waiting for muertos someone to whisper to resucitan. you, Los muertos necesitan más que un susurro. the dead need more than a whispering. Dice que Jesús gritó, It says that Jesus shouted out porque la muerte tiene un sonido muy poderoso. because death has a profound sound. Pero el segundo Adán But the second Adam vino a terminar con el pecado came to end with death y con las consecuencias del pecado, que es la muerte. and with the consequences of sin, which is death. Para ti, para mí no hay condenación porque estamos en Cristo Jesús. For you and I, there's no condemnation whatsoever as long as we're in Christ. La resurrección y la vida The resurrection and the life radica dentro de ti radicates inside of you, y su nombre es Yeshua, and his name is Yeshua, Cristo Jesús. Christ Jesus. En nosotros In us, la verdadera vida. the true life. Dale un aplauso a nuestro Señor. Praise him for that. Amen. De regreso a la vida. Back to life. Sabes, para algunos de nosotros puede ser esa palabra hoy que ha sido declarada para liberarnos de la condición donde nos encontrábamos. For some of us, this word could be a word that can deliver you from the place or state that you were in. Queremos darle gracias a todos los que hoy hicieron el tiempo para estar aquí. We want to thank each and one of you who made the time to come and be here with us. Espero y esta palabra haya estremecido la tumba que el enemigo ha querido mantenerte. I hope that this word has shaken up that place where the enemy has tried
to keep you in. Yo creo que estamos a punto de experimentar I believe that we're about to experience en something nuestras familias y en nuestros entornos. in our family members, Lo que experimentaron esas mujeres y Pedro cuando vinieron a la tumba. what those women and Peter experienced when they came to the tomb. ¿Qué dice que encontraron dentro de la tumba, Ricky? What is it that they found in the tomb, Ricky? Di conmigo, la encontraron vacía. It says that they found it empty. Di conmigo, la encontraron vacía. Say with me, they found it empty. Y adentro había dos ángeles. And inside there was two angels. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive hoy? Why is it that you're looking amongst the dead, he who was resurrected? Déjame profetizar algo sobre tu vida. Let me prophesy something over your life. Dios está a punto de levantar voces diciendo, ¿por qué buscas a mi hijo y a mi hija que estaba aquí enterrada pero que hoy vive? There's going to be voices that are going to raise up by the Spirit of the Lord and say, why are you looking amongst the dead when my daughter or my son are no longer dead? Di conmigo, mi tumba está vacía. Say with me, my tomb is empty. ¿Te atreves a decir mi tumba está vacía? Can you dare to say that? My tomb is empty. Sí, estábamos muertos, Yes, we were dead, pero Él vino para regresarnos a la vida. but he came to bring us back to life. Vive esa vida de poder, mi amado. Live this life of power. No tengas temor el vivir la vida de resurrección. Don't fear living your life in resurrection. Así que le voy a pedir a Ricky que pase por aquí. So we're going to ask Ricky to come up front. Y hubo un acto que cambió la historia, ¿verdad, Ricky? And there's an act that changed history forever. Y hoy queremos culminar And today we want to finish